Hola gente, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a este video en el que estaré explicando sobre el tema que titula Modelo físico de una base de datos. Me presento, mi nombre es Marco Alexis Quispeato, soy de la Universidad Pública del Alto, carrera Ingeniería de Sistemas, quinto semestre, materia Análisis y Diseño, docente Ceballos Daza Reinaldo Javier. Y sin más preámbulos, empecemos con el video. Primeramente, empezaré explicando una pequeña introducción sobre el modelo físico. El modelo físico forma parte del proceso general del diseño de una base de datos. De forma particular se realiza después del diseño lógico. El diseño físico empieza en el modelo en el que dichas tablas son creadas y se centran en definir los métodos de almacenamiento y acceso a los datos que permitan operar con la base de datos con una eficiencia esperada. Una vez el diseño físico se ha realizado, el siguiente paso es implementar la base de datos y monitorizarla. Esta tarea de realizar la monitorización se encarga de comprobar si la base de datos satisface el rendimiento esperado. De no ser así, se deberá realizar modificaciones para mejorar. Bueno, ahora voy a hablar más sobre el tema del modelo físico. Y bueno, vamos a ver primero cómo se lo define el modelo físico. El modelo físico de una base de datos se puede definir como un proceso que a partir de su diseño lógico y de información sobre su uso esperado, creará una configuración física de la base de datos, adaptada al entorno donde se alojará y que permita el almacenamiento y la exploración de los datos de la base de datos con un rendimiento adecuado. Ahora explicaré sobre las partes del diseño físico, que son entrada y salida. Entrada, el diseño físico parte de la siguiente información. El diseño de la entrada tiene dos partes: el esquema lógico, que es el resultado del diseño de la base de datos y contiene la lista de tablas necesarias para almacenar la información relevante, incluyendo al menos sus columnas, claves primarias y foráneas. Información sobre el uso esperado de la base de datos, estimación sobre los volúmenes de entrada y transacción que el sistema deberá procesar. También deberá contener una estimación sobre las operaciones SQL que se utilizarán, sobre qué datos, con qué frecuencia y la calidad de servicio esperado. Ahora, hablando de la salida, se tomará un conjunto de decisiones sobre la estructura física más adecuada a utilizar, generando una configuración física de la base de datos. Esta configuración podrá estar compuesta por una combinación adecuada de los espacios de almacenaje, con un conjunto de índices para mejorar el rendimiento de las consultas, un particionamiento de tablas adecuado, un conjunto de vistas materializadas y otros elementos adicionales, como por ejemplo disparadores que regulen reglas y disparadores que regulen reglas de negocio complejas o procedimientos almacenados en la base de datos. Ahora voy a hablar sobre los elementos del diseño físico. Los elementos del diseño físico son los espacios por tablas, índices, vistas materializadas y particiones. Primeramente voy a hablar un poco sobre los espacios para tablas. Un espacio para tablas, o table space en inglés, es un componente de SGBD que indica dónde se almacenarán los datos de la base de datos y en qué formato. El espacio para las tablas permite asociar un fichero físico a un conjunto de elementos de la base de datos, tablas, índices, etc. Dicho fichero contendrá los datos correspondientes a los elementos de la base de datos asociados.
Ahora voy a hablar sobre los índices. Los índices son estructuras de datos que permiten mejorar el tiempo de respuesta de las consultas sobre los datos de una tabla. De manera intuitiva, se puede establecer un paralelismo entre los índices usados en una base de datos con los índices de conceptos clave que podemos encontrar en la mayoría de los libros de texto. Ahora voy a hablar sobre las vistas materializadas. Los resultados de las consultas sobre una o más tablas se pueden almacenar en vistas materializadas. A diferencia de las vistas convencionales, el conjunto de filas que conforma el contenido de una vista materializada se almacena físicamente en la base de datos, como las filas que conforman el contenido de una tabla. Este tipo de vistas pueden ser muy útiles para mejorar el rendimiento de consultas que se ejecutan repetidamente o de consultas basadas en datos agregados. En ambos casos, el uso de una vista materializada permite calcular la información a priori, ahorrándonos así calcular el contenido asociado a la vista o aparte de ella, cada vez que el usuario lo solicite. Ahora voy a hablar sobre las particiones. Las particiones permiten distribuir los datos de una tabla en distintos espacios físicos. Las particiones se pueden hacer de acuerdo a la multitud de criterios, distribuyendo las filas de la tabla en función de los valores de una columna o de un conjunto de ellas. Fragmentación horizontal se diría también. Distribuyendo los datos de las filas de una tabla entre distintos espacios en función de las columnas a las que pertenecen, o fragmentación vertical también se diría. E incluso agrupando datos con características comunes, como es el caso de la distribución de los datos agrupados por dimensiones en los Data Warshows. Último, para terminar, quisiera aclarar también que en el modelo físico de una base de datos, los datos más significativos, empiezan con los table space, indicando cuál es su objetivo y cómo deben usarse. Se continúa con los índices, describiendo los índices basados en árboles de más, como visto en las imágenes anteriores, en dispersión y en mapas de bits, introduciendo los conceptos de optimización y planes de consulta, con el objetivo de mostrar al lector cómo evaluar el impacto de los índices en una base de datos, y presentando algunas reglas a tener en cuenta en el diseño de los índices. Con esto concluyo el video, espero que les haya gustado. Denle un like si les gustó. Y eso es todo por el video. Gracias. Muy buenos a todos.